No debemos olvidar que la determinación del patrimonio capital de una empresa, una entidad, se hace restándole al activo el pasivo de esa entidad, obteniendo ese patrimonio neto. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Soy Félix Miranda, profesor de Contabilidad y Finanzas, y le presento la videoclase número 7, en la cual veremos lo que conocemos como estructura o composición del patrimonio o capital. Así que vamos a la clase de una vez para ver este aspecto tan importante dentro de la estructura y sistematización de los elementos de la empresa que hemos venido analizando hasta este momento. Vamos a la clase. En nuestras lecciones anteriores hablamos de la clasificación del activo y de la clasificación del pasivo. En esta clase vamos a hablar del patrimonio, pero a diferencia de la clasificación que hablamos en el activo y en el pasivo, en esta clase vamos a hablar sobre la composición del patrimonio, también denominado capital, como ya lo hemos estudiado. Porque el patrimonio, si recordamos, estaba compuesto de la siguiente manera. El activo, que es lo que la empresa tiene, menos el pasivo, que es lo que la empresa debe, nos daba como resultado el patrimonio o capital. Así es como se determina, y ya lo hemos estudiado, el patrimonio de una entidad, empresa o negocio. Pero esta parte del patrimonio no la vamos a ver como vimos el activo y el pasivo, sino que del patrimonio o capital vamos a mencionar es su estructura o composición. En este caso, para hablar de la estructura o composición del patrimonio del capital, vamos a aclarar que la composición del patrimonio del capital de una empresa varía de acuerdo a la naturaleza jurídica de la empresa. Ya hemos dicho que hay diferentes tipos de empresa, diferentes tipos de negocio, y en este caso es muy importante tener claro esta situación de diferentes tipos de empresas que existen, puesto que el patrimonio o capital va a variar o va a depender de la naturaleza jurídica de la empresa. No es lo mismo una empresa física que pertenezca a un dueño o a varios sin tener una formación jurídica, como sería una sociedad anónima, una cooperativa, una asociación o cualquier otra entidad jurídica. No es lo mismo en cuanto a muchas cosas, no es lo mismo, pero en particular no es lo mismo en cuanto a su patrimonio. Entonces, vamos en esta clase a hablar únicamente de una de las formas más sencillas de la empresa, que es la empresa física, bien sea individual o de varias personas, pero una empresa física que no se ha conformado bajo ninguna figura jurídica. Pues bien, si hablamos de la estructura de una empresa física, vamos a empezar diciendo que la estructura del patrimonio, recordemos nuevamente, patrimonio era igual al activo menos el pasivo, en donde el activo es todo lo que la empresa tiene, bienes y derechos, y el pasivo todo lo que la empresa debe, deudas y obligaciones, y eso nos da como resultado el patrimonio o capital, como también se le denomina. Pues bien, en una empresa física, en una empresa no jurídica, la composición o estructura básica de su capital es la siguiente: el capital social. Repito, primero, el capital social, que es el aporte que los dueños han hecho a la empresa. Repito, el capital social, que constituye los aportes que los dueños han hecho a la empresa, aunque sea esta individual. Lo mismo aplicaría en otros casos, pero como no vamos a ampliar en este nivel, no nos vamos a extender a entidades más complejas como son las entidades jurídicas, vamos entonces acá a ver la estructura de una empresa física. El capital social en primer lugar, luego tendríamos las reservas. Las reservas son aquellas
partidas o montos que una empresa lleva a cabo para algún proyecto en particular, donde los socios o los dueños se ponen de acuerdo para hacer una reserva porcentual de las utilidades para algún proyecto en particular. Vale aclarar que en otro tipo de sociedades jurídicas es la misma ley la que establece cuáles son los porcentajes de esas reservas. En un tipo de empresas físicas que no están constituidas jurídicamente, puede quedar al criterio de los dueños si es que así lo desean. En las entidades jurídicas, muchas entidades jurídicas como las sociedades anónimas, las cooperativas, tienen ya definido por ley reservas obligatorias que hacer. Entonces, capital social, reservas, utilidades retenidas, que son aquellas utilidades de periodos pasados que aún no se han distribuido entre los dueños y están ahí todavía conformando el patrimonio de la entidad. Tendríamos también por acá, como parte de ese patrimonio, tendríamos el superávit de capital. Superávit de capital puede ser cualquier monto que haya incrementado el valor de la empresa, pero que no surge de las ganancias o de las utilidades normales o corrientes del periodo. Eso lo veremos en cursos más avanzados, en clases más avanzadas, pero por ahora es bueno conocer que esta sería una partida más de la composición del patrimonio de la entidad. Y también tendríamos estaría conformando ese patrimonio las utilidades del periodo. Las utilidades del periodo, como vamos a ver cuando nos adentremos más en el estudio de la parte contable, las utilidades del periodo se van a reflejar en un tipo de informe contable financiero, un estado financiero que se conoce como estado de resultados. Eso lo veremos más adelante. Y de ahí van a pasar a otro estado financiero que se llama balance general de situación. Entonces, por ahora ya tenemos claro que el patrimonio, que es el producto del activo menos el pasivo, tiene una composición o estructura y que quedaría de forma básica conformado por el capital social, un tipo de reservas que haya, utilidades retenidas de periodos anteriores que no han sido aún repartidas entre los dueños, algún superávit de capital y las utilidades del periodo. Esa sería básicamente la estructura del patrimonio de una empresa física. Para entidades jurídicas hay una composición más compleja, no la vamos a estudiar en este nivel, en esta etapa, pero sí en programas más avanzados lo estaríamos viendo, porque es una estructura un poco más compleja, como lo acabo de decir, recordando que el financiamiento de este tipo de empresas no es el mismo que el financiamiento de una empresa física, de un negocio físico, porque las empresas jurídicas están sujetas a leyes específicas y a una forma particular de financiamiento. Por ejemplo, valga explicar brevemente, por ejemplo, las sociedades anónimas emiten acciones al público para que las personas compren acciones. Hay diferentes tipos de acciones y de ahí entonces que este tipo de empresas, juntamente con el análisis de su patrimonio, será objeto de clases en cursos más avanzados. Bueno, hasta aquí con esta clase y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.